Se nos pide que completemos cada componente de R' de t con más menos o cero con base en la gráfica de la función de valor vectorial R de t que se muestra a continuación en rojo. Observe cómo en la curva del espacio rojo tenemos puntos en t es igual a 1, t es igual a 2, t es igual a 3 y así sucesivamente. Lo que nos da la orientación que muestran las flechas rojas. La orientación es en esta dirección. Los componentes de R' de t son de x de t, d de t, de z de t. Y el signo de estas derivadas indica si los componentes y z de R de t aumentan disminuyendo o permanecen constantes. Para ayudarnos a determinar esto y estos derivados, veremos un punto particular en esta curva espacial basado en el valor de t, luego determinaremos si las coordenadas y z están aumentando, disminuyendo o si permanecen constantes. Si observamos el gráfico que se centra en el eje X, si el punto se mueve en la dirección X positiva o en esta dirección, la coordenada X aumenta y, por lo tanto, dx de t es positivo. Si el punto se mueve en la dirección negativa X, que es esta dirección, dx de t es negativo porque la coordenada X está disminuyendo. Centrándose en el eje Y, si el punto se mueve en esta dirección, la dirección Y positiva, d de t es positiva. Si el punto se mueve en la dirección negativa Y o en esta dirección, d de t es negativo. Centrándose en el eje Z, si el punto se mueve en la dirección Z positiva, la coordenada Z está aumentando, dz de t es positivo. Si el punto se mueve en la dirección Z negativa o en esta dirección, dz de t es negativo. Y finalmente, para ayudarnos a determinar el signo de dx de t y d de t será útil enfocarse en la proyección de la curva espacial en el plano X y que se muestra aquí en negro. Entonces, primero tenemos R' de 1 donde el primer componente es dx de t. Entonces, mirando el punto de la curva espacial donde t es igual a 1, y luego la proyección en el plano psi, aparece en esta ubicación, el punto se mueve en la dirección X negativa o más cerca del eje Y, por lo tanto, la coordenada X está disminuyendo ligeramente. Lo que significa que dx de t debe ser negativo. El siguiente componente es d de t en t es igual a 1, el punto se mueve en esta dirección, que es la dirección Y positiva y, por lo tanto, la coordenada Y aumenta, d de t es positivo. El tercer componente es de z de t. Mirando el punto donde t es igual a 1 en la curva espacial, podemos ver que el punto se mueve cuesta abajo y, por lo tanto, la coordenada z está disminuyendo, dz de t es negativo. A continuación tenemos R' de 3. Centrándose en el punto donde t es igual a 3 en la curva espacial. Observe cómo la proyección en el plano psi sería este punto aquí. El primer componente es de x de t en t es igual a 3. El punto se mueve en la dirección negativa X, que es esta dirección aquí, y por lo tanto la coordenada X está disminuyendo, dx de t es negativo. A continuación tenemos d de t. Observe cómo cuando t es igual a 3, este es el punto más correcto en el eje Y positivo, lo que significa que cuando t es igual a 3, aquí es donde la coordenada Y cambia de creciente a decreciente y, por lo tanto, justo en t es igual a 3, la coordenada Y permanece constante y, por lo tanto, d de t es 0. También podemos decir que en este punto, tenemos un máximo local para la coordenada Y. El tercer componente es de z de t. En t es igual a 3, el punto se mueve cuesta arriba. Nos estamos moviendo en la dirección positiva de z y, por lo tanto, z está aumentando, dz de t es positivo. Y finalmente tenemos un primo de 5. Centrándose en el punto donde t es igual a 5, y luego la proyección en el plano psi. En t es igual a 5, el punto se mueve en la dirección X positiva, lo que significa que la coordenada X está aumentando y, por lo tanto, dx de t es positivo. No por mucho pero en esta dirección la coordenada X está aumentando. Luego tenemos d de t, en t es igual a 5 moviéndose en esta dirección, la coordenada Y está disminuyendo, o el punto se está moviendo en la dirección negativa y por lo tanto d de t es negativo. Mirando hacia atrás en la curva espacial en t es igual a 5, el punto se mueve cuesta abajo y, por lo tanto, la coordenada z está disminuyendo, dz de t es negativo. Espero que hayas encontrado esto útil.